En las misteriosas profundidades del agujero de Mel, una revelación desconcertante ha provocado ondas de choque en todo el mundo. El misterio que rodea el agujero de Mel, un pozo legendario con profundidades aparentemente ilimitadas, ha cautivado la imaginación durante años. Ahora ha surgido un descubrimiento sorprendente en su fondo, que desafía nuestra comprensión de la realidad. Únase a nosotros mientras exploramos cómo lo que encontraron en el fondo del agujero de Mel aterroriza al mundo entero. Bienvenidos a lo nunca contado. Desentrañando los misterios del agujero de Mel en Manistee Ridge. Ubicado en las extensiones rurales de Manistee Ridge, Washington, existe un misterio fascinante que ha intrigado a personas de todo el mundo. El agujero de Mel. Descubierto por un residente llamado Mel Waters, este agujero desconcertante desafía nuestra comprensión y continúa captando el interés de muchos. Mel Waters, el desprevenido protagonista de esta misteriosa historia, se topó con un inusual pozo en su propiedad. Inicialmente apareció como un agujero normal, pero pronto demostró ser todo menos ordinario. Waters observó que los pájaros evitaban volar sobre él, e incluso los perros valientes mostraban un miedo inusual cuando estaban cerca. Había una tensión palpable en el aire alrededor del agujero de Mel, como si la propia naturaleza sintiera algo inusual. Los extraños sucesos no terminaron ahí. A medida que el agua se acercaba al pozo, los dispositivos electrónicos, incluidas las radios, comenzaron a actuar de manera extraña. Esta interferencia inusual añadió una capa adicional de rareza a la ya desconcertante historia de Mel's Hole. Era como si la realidad misma estuviera sutilmente distorsionada en presencia de esta sencilla apertura. Pero lo que dio escalofríos a la gente al explorar el misterio del agujero de Mel fue la profunda incertidumbre que rodeaba su fondo. Nadie podía determinar con seguridad qué tan profundo era o qué había allí abajo. Creando una mezcla de fascinación y miedo, el abismo parecía desafiar las leyes de la física y desafiar nuestra comprensión de lo que hay debajo de la superficie. La ubicación del agujero de Mel es un secreto muy bien guardado, lo que añade aún más intriga a la historia. Si bien se desconocen las coordenadas exactas y los detalles, el área circundante, conocida por su belleza escénica, ahora comparte protagonismo con esta extraordinaria anomalía. Manistee Ridge, con su encanto natural, se ha convertido sin querer en el telón de fondo de este inusual vacío. Mel Waters, el hombre cuyos encuentros con el misterioso agujero captaron la curiosidad mundial, sigue siendo una figura misteriosa. Sus historias, que son la base de toda la narrativa de Mel, añaden una capa extra de complejidad al misterio general. Mel Waters, nacido a mediados del siglo XX, experimentó un giro significativo en su vida a principios de los años 1990. Mientras exploraba la tierra remota y accidentada que había elegido para un estilo de vida más tranquilo, inesperadamente se encontró con un misterioso pozo en su propiedad. Este descubrimiento marcó el comienzo de su viaje hacia el mundo del misterio, mientras el pozo parecía hundirse en profundidades insondables. Este encuentro no solo cambió la vida de Waters, sino que también se convirtió en el punto central de toda la narrativa de Mel. Waters describió el agujero como casi infinitamente profundo y no pudo resistirse a compartir su descubrimiento con el mundo. Lo que comenzó como un descubrimiento personal se convirtió en un enigma mundial a medida que el agujero de Mel trascendió su ubicación remota y capturó la curiosidad de personas de todo el mundo. A medida que las narrativas del agua ganaron popularidad, surgieron informes de incidentes extraños cerca del agujero. Los animales parecían evitarlo instintivamente, como si detectaran una presencia de otro mundo, y los dispositivos electrónicos mostraban señales e interferencias inusuales cuando se acercaban. Estos sucesos peculiares agregaron complejidad al atractivo del conjunto de Mel, transformándolo de una mera rareza geográfica en un tema cautivador de fascinación y debate que se extendió mucho más allá de su entorno inmediato. Es importante resaltar que Waters no compartió de inmediato estas extraordinarias afirmaciones con el público. Inicialmente, percibió el agujero como un pozo debido a su apariencia, y su comprensión de la anomalía evolucionó. A pesar de la naturaleza convincente de sus vívidos relatos, siguieron siendo algo esquivos, lo que permitió la interpretación y provocó discusiones continuas sobre la verdadera naturaleza del agujero de Mel. Con un diámetro estimado de alrededor de 9 pies, el agujero de Mel contrasta marcadamente con el paisaje agreste y natural que lo rodea. Lo que lo distingue no es solo su perfección circular, sino también sus bordes inmaculadamente lisos, una cualidad prístina casi imposible que desafía la aspereza inherente de su entorno.
Según Mel Waters, el descubridor de esta misteriosa anomalía, el agujero no es solo un fenómeno superficial, se sumerge en una profundidad insondable. Posteriormente, los informes sugirieron un rango de profundidades que variaba desde miles hasta un número infinito de pies. Desde una perspectiva exterior no se distingue el fondo, una ilusión óptica que da la impresión de que el agujero se extiende infinitamente hasta las profundidades de la Tierra. La oscuridad interior es tan profunda que incluso las luces poderosas resultan inútiles para penetrar más allá de cierto punto. A la mística se suman los fenómenos atmosféricos informados por las aguas. En los días fríos, afirmó haber presenciado vapor saliendo de las profundidades del agujero, un suceso inexplicable que insinuaba la existencia de fuerzas invisibles en juego. Las diferencias de temperatura alrededor de la abertura dejaron aún más perplejos a los observadores, presentando anomalías que desafiaban las explicaciones convencionales. Era como si fuera la esencia misma del agujero de Mel. Más allá de las peculiaridades visuales y atmosféricas, los informes sugerían que el agujero ejercía una atracción magnética, agujas de brújulas y otros objetos metálicos cerca de su perímetro. Se decía que estaban influenciados por una fuerza invisible, lo que agrega otra capa de intriga a la ya, de por sí, desconcertante narrativa. Este aspecto magnético planteó preguntas sobre las fuerzas subyacentes que gobiernan el conjunto de Mel, obligando a los observadores a lidiar con la posibilidad de que no fuera solo una abertura física en el suelo, sino un portal a reinos más allá de nuestra comprensión. Contrariamente a la creencia popular, Mel Waters no fue el primero en tropezar con el misterioso pozo en su propiedad. La tradición local sugiere que algunos residentes de la zona ya conocían el enigmático agujero. Esta remota región, conocida por su terreno accidentado y apartado, atraía a personas que buscaban la soledad o a quienes adoptaban un estilo de vida fuera de la red. Sin embargo, los detalles de la existencia del agujero permanecieron en gran medida confinados a la comunidad local, con poca permeación más allá de los límites de este enclave aislado. El agujero, tal como lo describió Mel Waters, desafió las expectativas convencionales. Las interferencias de radio se convirtieron en algo común y su equipo de radio captó señales inexplicables, añadiendo una capa extra de intriga al ya misterioso lugar. Otra faceta cautivadora del conjunto de Mel fue su impacto en la fauna local. Los pájaros, típicamente dueños del cielo, evitaron volar sobre el agujero, mostrando una aversión instintiva hacia el enigmático pozo. Incluso los perros de Mel, conocidos por su valentía, mostraron una renuencia inusual a acercarse a los alrededores. Además, a pesar de su apariencia exterior oscura y aparentemente sin vida, Waters contó casos de luces o rayos inexplicables que emanaban del agujero. En un episodio en particular, fue testigo de un sólido rayo negro que recordaba a un reflector, elevándose desde las profundidades y extendiéndose hacia el cielo. Convencido de que el agujero estaba lejos de ser normal, Mel Waters se embarcó en una serie de experimentos para desentrañar sus inexplicables propiedades. En un intento de medir su profundidad, arrojó varios objetos en el pozo, incluidas cuerdas, hilos de pescar y objetos con peso. Para su desconcierto, ninguno de estos objetos, independientemente de su longitud o peso, llegó al fondo. El agujero, al parecer, tenía una profundidad que desafiaba cualquier medida. Los objetos caídos en el agujero no desaparecieron simplemente en silencio. Lo hicieron sin ningún impacto audible, desafiando los sonidos esperados y la resistencia asociada con llegar al fondo. Las aguas dedujeron una profundidad de más de 80,000 pies o aproximadamente 24 kilómetros. Sin embargo, afirmó audazmente que es posible que el agujero no tenga fondo alguno. Esta afirmación añadió otra capa de misterio al agujero de Mel, dejando a los observadores lidiando con las profundas implicaciones de un vacío aparentemente sin fondo en el corazón de la naturaleza de Washington. El agujero de Mel y el programa de radio que lanzó un misterio. En otro incidente intrigante, Mel Waters observó los efectos peculiares del agujero de Mel en una simple brújula. Mientras acercaba la brújula al misterioso pozo, las agujas comenzaron a comportarse de manera errática, desviándose de su orientación habitual hacia el norte y apuntando en cambio hacia el agujero. Esta interferencia magnética inexplicable sugirió que el agujero poseía una fuerza misteriosa capaz de afectar el comportamiento estándar de los instrumentos magnéticos. Para aumentar la mística, Mel Waters contó un episodio muy controvertido que involucró a un perro fallecido. Según su relato,
El dueño del canino fallecido optó por un enfoque poco convencional y optó por no enterrar a su peludo compañero. En cambio, el cuerpo sin vida fue colocado cerca del misterioso pozo. Sorprendentemente, unos días después, el perro supuestamente reapareció vivo y en buen estado de salud. El canino revivido mostró signos de vitalidad restaurada, lo que generó especulaciones de que las inexplicables propiedades del agujero de Mel pueden haber jugado un papel en sacar al perro del borde de la muerte. La difusión de estos extraordinarios relatos le debe mucho a un hombre, Art Bell. Reconocido como locutor estadounidense, Bell alcanzó fama a través de su programa de radio Coast to Coast AM. El programa ganó inmensa popularidad por su exploración de fenómenos paranormales, teorías de conspiración y temas poco convencionales que capturaron la imaginación de los oyentes nocturnos. Coast to Coast AM ocupó las ondas nocturnas, comenzando alrededor de las 10 o las 11 p.m. y funcionando hasta altas horas de la madrugada, concluyendo sobre las 4 horas. Art Bell, con su cautivadora narración y su atractivo estilo de presentación, agregó una dimensión única al programa. Creó una atmósfera donde los oyentes podían profundizar en lo misterioso, inexplicable y sobrenatural, fomentando una comunidad interesada en explorar los márgenes del entendimiento convencional. El programa de Bell fue un crisol de temas diversos que abarcaban ovnis, fantasmas, encubrimientos gubernamentales, medicina alternativa y críptidos. Sirvió como plataforma para que invitados, expertos y personas que llamaran compartieran sus experiencias, teorías y debates sobre estos temas poco convencionales. A través de Coast to Coast AM, Art Bell proporcionó una puerta de entrada para que los extraordinarios cuentos que rodean a Mel llegaran a un público más amplio, amplificando la mística de este enigmático fenómeno y consolidando su lugar en el reino de los misterios inexplicables. A lo largo de la historia, la radio ha desempeñado un papel crucial a la hora de entretener, informar y conectar a las personas, sirviendo como plataforma para debates, noticias, entretenimiento y narraciones. El programa de radio de Art Bell, Coast to Coast AM, se destaca como un excelente ejemplo. Atraer a oyentes que buscaban contenido poco convencional y que invitara a la reflexión. El programa cultivó una comunidad intrigada por los misterios y fenómenos inexplicables, ofreciendo un espacio para la exploración más allá de los límites de la comprensión convencional. En 1997, Mel Waters se convirtió en una figura importante en las ondas. Cuando apareció como invitado en el programa de Art Bell, Waters compartió sus relatos sobre todo Mel, desentrañando los detalles de sus inexplicables propiedades que capturaron la imaginación de la audiencia de Bell. La exposición en el programa de Bell sirvió como catalizador, impulsando la historia de Mel a la corriente principal y generando curiosidad y fascinación generalizadas por el misterioso pozo y sus supuestas características sobrenaturales. Al regresar al programa más tarde ese mismo año, las discusiones de Mel Waters sobre todo Mel se convirtieron en la comidilla de la ciudad, amplificando la visibilidad de sus afirmaciones sobre el pozo. Esta única aparición despertó un mayor interés público, alimentó discusiones y generó especulaciones sobre la naturaleza del enigmático agujero. El espectáculo de Art Bell jugó un papel fundamental al impulsar el conjunto de Mel hacia los reinos de la tradición paranormal y la cultura popular, solidificando su estatus como un misterio intrigante pero esquivo que continuó capturando la curiosidad colectiva de aquellos fascinados por lo inexplicable. El programa logró un amplio alcance de audiencia, atrayendo a millones de oyentes en todo Estados Unidos. Además, su transmisión nocturna resultó ideal para atraer a una audiencia diversa y comprometida. Mel Waters, que inicialmente se comunicó con Art Bell por fax, describió el desconcertante descubrimiento de este enigmático agujero situado en su propiedad. Los detalles compartidos fueron nada menos que intrigantes y abarcaron la insondable profundidad del agujero y los peculiares fenómenos descritos anteriormente. A raíz de la aparición de Mel en el programa, una gran cantidad de leyendas locales surgieron alrededor del pozo. Si bien algunas narrativas se alineaban con el relato del agua, otras adquirieron una naturaleza más fantástica. Una sugerencia particularmente caprichosa postuló el agujero como una puerta de entrada a un reino alternativo o un portal a través del cual atravesaban los espíritus. Estos mitos, basados o no en la realidad, tendieron a amplificar los aspectos misteriosos del conjunto, alimentando un sentido colectivo de asombro y curiosidad entre la población local. Algunas de estas leyendas incluso entrelazaron el conjunto en relatos de la creación, atribuyendo su existencia a seres míticos o asignándole un papel en el orden cósmico. Dentro de la comunidad,
comunidad circularon historias sobre personas que supuestamente desaparecieron en las cercanías del agujero de Mel. A pesar de la ausencia de evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, tales narrativas desempeñaron un papel fundamental en la perpetuación del aura de misterio que rodea el sitio. Los registros oficiales o informes autenticados que documentaban estas desapariciones siguieron siendo difíciles de alcanzar, dejando un velo de incertidumbre sobre estos relatos especulativos. La mística que rodeaba a Mel se extendía más allá de las meras desapariciones. Los informes que detallaban fenómenos atmosféricos inusuales, avistamientos de sucesos extraños y otros eventos aparentemente inexplicables se convirtieron en elementos integrales a la hora de dar forma a la narrativa de la misteriosa naturaleza de la zona. A pesar de los esfuerzos concertados para investigar estos incidentes, las explicaciones definitivas siguieron siendo frustrantemente fuera de alcance, lo que contribuyó aún más a la enigmática reputación del sitio. A medida que el folclore local florecía en torno al agujero de Mel después de su aparición en la exposición de arte, hubo repercusiones personales inesperadas para el propio Mel Waters. Apenas 4 días después de la transmisión, Mel se enfrentó a un espectáculo sorprendente en la entrada de su propiedad. El camino que conducía a su tierra fue bloqueado inesperadamente por personal militar armado, creando un escenario desconcertante e inquietante. Cuando Mel intentó acceder a su propiedad, el personal armado frustró sus esfuerzos. Perplejo y buscando una explicación, Mel se encontró con una respuesta críptica de los hombres, que afirmaban que se había producido un accidente aéreo en su tierra. Curiosamente, Mel no había presenciado ningún evento de este tipo, y no había signos visibles como humo o escombros que fundamentaran tal afirmación. El desconcierto se hizo más profundo cuando aparecieron en escena hombres vestidos con trajes protectores. Mel, intentando dialogar con las autoridades presentes, pidió hablar con alguien a cargo. Sin embargo, sus solicitudes encontraron respuestas vagas y amenazantes, creando una atmósfera de tensión e incertidumbre. Cuando Mel hizo valer su derecho a saber qué estaba sucediendo en su tierra, las autoridades respondieron con insinuaciones de pruebas potencialmente incriminatorias, como un laboratorio de drogas en la propiedad. Sin inmutarse, Mel advirtió que haría pública esta situación, pero sus declaraciones fueron recibidas con burlas por parte de los oficiales. A pesar de los persistentes esfuerzos de Mel por razonar con las autoridades y pedir aclaraciones, la situación permaneció envuelta en secreto. La inesperada participación militar inyectó otra capa de intriga y complejidad en la ya enigmática saga de Mel. La falta de transparencia y las siniestras amenazas del personal armado profundizaron el misterio, dejando a Mel Waters y al público en general con más preguntas que respuestas. Este giro inesperado de los acontecimientos añadió una dimensión de participación del gobierno a la narrativa, intensificando la intriga en torno a la naturaleza esquiva del todo de Mel. Tras el desconcertante encuentro con personal militar armado, Mel Waters salió a las ondas una vez más para compartir los extraordinarios acontecimientos que se habían desarrollado. Durante su segunda llamada al show de Art Bell, le extendieron una invitación para otra aparición en persona. Mel reveló que su agente de bienes raíces había insinuado que compradores potenciales expresaban gran interés en adquirir su propiedad. Si bien no se había materializado ninguna oferta concreta, el agente le aseguró a Mel que un acuerdo lucrativo era inminente. En esta llamada, Mel reveló información no revelada anteriormente obtenida de una conversación con un anciano local. Según el anciano, el agujero alguna vez estuvo rodeado por columnas de piedra, lo que sugiere una antigüedad potencial que superó las estimaciones anteriores. La revelación insinuó la posibilidad de que el agujero de Mel pudiera ser mucho más antiguo de lo que se pensaba inicialmente, y a lo largo de su historia pudo haber sufrido transformaciones significativas. La conversación tomó un giro intrigante cuando intervino otra persona que llamó, señalando la proximidad de la propiedad de Mel al centro de capacitación de Yakima, una instalación gubernamental. Esta observación generó la especulación de que la intervención militar anterior podría estar relacionada con la presencia de la instalación. Además, alguien más se unió a la discusión, afirmando que el área tenía reputación de avistamientos de ovnis y fenómenos peculiares, agregando una capa adicional de intriga a la narrativa que se desarrolla. Curiosamente, después de este espectáculo,
Mel Waters prácticamente desapareció del ojo público. Años más tarde, en 2002, hizo un sorprendente regreso a la exposición de Art Bell. La pregunta persistía: ¿dónde había estado Mel durante esta prolongada ausencia? El misterio que rodea su repentina desaparición y posterior reaparición solo profundizó el enigma de todo Mel. 3 años antes de su tercera aparición programada en el programa de radio, se desarrolló una peculiar serie de acontecimientos en la vida de Mel Waters. Ese día estaba ocupado ayudando a su sobrino a instalarse en un nuevo apartamento. Luego abordó un autobús de regreso a Olympia. Inesperadamente, las autoridades de tránsito detuvieron el autobús a mitad de camino debido a un disturbio a bordo. Obligado a desembarcar, Mel se encontró en otro autobús con otros pasajeros, solo para perder el conocimiento poco después. Para su desconcierto, Mel se despertó en un callejón de tierra de San Francisco. Para aumentar el misterio, faltaban sus pertenencias personales y descubrió una vía intravenosa en su brazo. Aún más extraño, varios de sus molares habían desaparecido. Desorientado y desesperado, Mel pidió ayuda a su sobrino para regresar a Olympia. Sin embargo, los acontecimientos posteriores dieron un giro extraordinario. Tras el extraño incidente, Mel recibió una oferta sorprendente: un arrendamiento perpetuo de su propiedad con una compensación mensual de $250,000. La condición adjunta a esta tentadora propuesta era un silencio absoluto sobre el misterioso pozo y el compromiso de trasladarse a otro lugar. Ante esta desconcertante elección, Mel decidió aceptar la oferta, tomó el dinero y se estableció en Australia. Avance rápido hasta 2002. Mel Waters, que ya no estaba obligado al silencio, se sintió obligado a compartir sus experiencias. En ese momento, el agujero de Mel había atraído una atención significativa y circulaban informes sobre incidentes desconcertantes asociados con el pozo. Un relato notable involucró un misterioso rayo negro que emanaba de las profundidades del pozo, agregando una capa adicional de intriga. El propio Mel contribuyó al enigma al relatar un descubrimiento inesperado dentro del pozo: una moneda de 10 centavos que parecía fuera de lugar y claramente inusual. La moneda llevaba la imagen del presidente Roosevelt y estaba fechada en 1943. Este hallazgo planteaba una anomalía desconcertante, ya que las monedas de 10 centavos con el retrato de Roosevelt no se acuñaron en ese año en particular. A la complejidad de la situación, se sumó la peculiar marca de seca en la moneda de 10 centavos descubierta, un detalle vital que generalmente indica el lugar de producción de la moneda. Curiosamente, esta moneda de 10 centavos en particular llevaba la letra B, lo que presentaba un enigma desconcertante, ya que ninguna ciudad vinculada a la acuñación de moneda estadounidense había sido identificada jamás con un nombre que comenzara con la letra B. Al reconocer la importancia de esta anomalía, Mel Waters buscó una aclaración enviando la moneda a un tasador de monedas experto. En un giro sorprendente de los acontecimientos, cuando Mel habló con el tasador unos días después, se enteró de que el Departamento del Tesoro había confiscado la moneda. Los motivos de esta confiscación siguen siendo un misterio, lo que ha dado lugar a diversas especulaciones y teorías. Entre aquellos intrigados por la moneda anómala, las diversas interpretaciones en torno a la confiscación de la moneda introdujeron una variedad de posibilidades. Algunas teorías sugirieron una posible conexión entre la moneda y los fenómenos interdimensionales asociados con el conjunto de Mel. Sin embargo, es esencial abordar tales afirmaciones con una mentalidad crítica, considerando la ausencia de evidencia concreta o información verificada que respalde la existencia de esta supuesta moneda interdimensional. Teorías poco convencionales detrás del fenómeno de Mel. Afirmaciones de que los relojes y los dispositivos de cronometraje funcionaban mal, de manera impredecible, agregando una capa adicional de complejidad a las historias dentro de estos relatos. Algunos hablaron de observar fluctuaciones inusuales en el tiempo, mientras que otros relataron casos de pérdida de tiempo durante los cuales no pudieron explicar una parte de sus experiencias. La variedad de anomalías relacionadas con el tiempo reportadas solo profundizó los misterios asociados con el agujero de Mel. Se han propuesto varias teorías para explicar estos supuestos fenómenos relacionados con el tiempo vinculados al pozo. Las especulaciones abarcaron desde hipótesis que involucran anomalías gravitacionales que causan efectos de dilatación del tiempo, hasta sugerencias de fisuras interdimensionales que influyen en las experiencias temporales. Sin embargo, es crucial señalar que sin evidencia científica concreta o una investigación rigurosa, estos incidentes y teorías siguen siendo elementos especulativos entrelazados con la mística que rodea el agujero de Mel.
Como si la miríada de anomalías, descubrimientos extraños y sucesos extraños no fueran suficientes para alimentar la fascinación, han surgido discusiones que proponen conexiones entre el agujero de Mel y un sitio nativo americano cercano que contribuye al aura misteriosa que rodea el área. Sin embargo, la información sobre las influencias de los nativos americanos y las experiencias vinculadas al sitio se basa principalmente en anécdotas que carecen de documentación exhaustiva o examen científico, detalles verificados o registros autenticados que respalden estas afirmaciones. Sin embargo, lo que se puede confirmar es que Mel Waters desapareció después de este incidente. Surge la pregunta, ¿cómo debemos interpretar todo esto? Un enfoque es explorar los aspectos especulativos de la situación. Han surgido numerosas teorías especulativas en un intento de desentrañar los misterios de Mel, cada una de las cuales ofrece una perspectiva única sobre el enigmático sitio. Una conjetura intrigante sugiere una posible participación del gobierno, proponiendo la idea de que los intereses militares podrían estar tratando de aprovechar o controlar las anomalías percibidas dentro del área. Sin embargo, a pesar de las sospechas de larga data, sigue siendo difícil encontrar pruebas concretas que respalden tales afirmaciones. Otra noción especulativa vincula el conjunto de Mel con una antigua actividad volcánica, postulando que podría servir como entrada a una red subterránea de cuevas volcánicas. Los defensores de esta teoría creen que estas cavernas podrían albergar secretos no descubiertos o formaciones geológicas inusuales que contribuyen a la mística del sitio. Una conjetura más fantástica gira en torno al concepto de una tierra hueca, sugiriendo que el conjunto podría ser un punto de entrada a un mundo interior bajo la superficie terrestre. Esta teoría postula la existencia de vastos espacios subterráneos, potencialmente habitados por civilizaciones desconocidas, presentando una idea cautivadora pero especulativa. Aventurándose en el ámbito de las teorías marginales, algunos proponen que el conjunto funciona como un portal o puerta de entrada a dimensiones alternativas o universos paralelos. Esta hipótesis especula sobre el potencial de viajes interdimensionales o interacciones que ocurren en el sitio, agregando un elemento de ciencia ficción a la mezcla. Teorías adicionales sugieren que el agujero aprovecha una fuente de energía natural única o posee propiedades electromagnéticas inusuales. Los defensores de esta idea creen que estas energías podrían inducir los extraños fenómenos presenciados en el área circundante, ofreciendo una explicación alternativa para las anomalías asociadas con el agujero de Mel en un reino donde lo especulativo no conoce límites. Otra teoría propone la participación extraterrestre, sugiriendo que el agujero podría estar relacionado con tecnología alienígena o servir como lugar de aterrizaje para ovnis. Esta teoría a menudo se entrelaza con relatos de avistamientos y encuentros de ovnis reportados en los alrededores, mezclando elementos terrestres y extraterrestres en la búsqueda de desentrañar la verdad detrás de todo lo de Mel. Si bien estas teorías pueden variar desde lo plausible hasta lo poco convencional, contribuyen a las perspectivas diversas y a veces controvertidas que rodean la verdadera naturaleza del conjunto. Cómo las creencias dan forma a la mística del todo de Mel. En la amplia gama de teorías que circulan sobre el todo de Mel, algunas se alinean con principios científicos, mientras que otras profundizan en los reinos de la pseudociencia y la mitología. Sin embargo, en medio de las narrativas especulativas, también hay explicaciones naturales plausibles, arraigadas en las características geológicas y ambientales de la región. Una explicación natural factible propone que la ubicación del agujero puede albergar formaciones geológicas únicas o depósitos minerales que ejercen influencia en el medio ambiente circundante. Estas anomalías podrían materializarse como campos magnéticos, composiciones rocosas poco comunes o cavernas subterráneas, dando lugar a efectos o distorsiones peculiares que contribuyen a la mística del conjunto de Mel. Ciertas formaciones geológicas pueden generar campos magnéticos, lo que podría provocar interferencias con dispositivos electrónicos o alteraciones de la percepción. Esta interferencia podría explicar casos reportados de experiencias extrañas, lecturas distorsionadas de equipos o sentidos alterados, reportados por individuos en las proximidades del agujero de Mel. Además, la región podría haber experimentado movimientos sísmicos sutiles, lo que provocó distorsiones visuales o perceptivas.
Si bien estos movimientos pueden no ser lo suficientemente potentes como para inducir terremotos, podrían impactar sutilmente el medio ambiente circundante, contribuyendo potencialmente a los sucesos inusuales reportados asociados con el agujero de Mel. El enigma que rodea al agujero de Mel podría tener su origen en condiciones atmosféricas o ambientales únicas y específicas de la zona. Estas condiciones pueden contribuir a ilusiones ópticas o distorsiones sensoriales que desconciertan a quienes las presencian. Por ejemplo, las anomalías atmosféricas o los espejismos podrían generar ilusiones visuales que parecen desconcertantes e inexplicables. Además, el propio paisaje de la región puede poseer características que, cuando se observan desde ángulos específicos o bajo condiciones de iluminación particulares, crean ilusiones o distorsionan las percepciones. Formaciones rocosas inusuales, peculiaridades topográficas o superficies reflectantes podrían desempeñar un papel en los extraños fenómenos asociados con el agujero de Mel, pero es crucial reconocer la susceptibilidad de la percepción y la memoria humanas a diversos sesgos y errores. En ocasiones, el relato de los acontecimientos puede verse influido por factores psicológicos que conducen a interpretaciones erróneas o exageraciones de los acontecimientos reales. Reconocer estos aspectos cognitivos es fundamental a la hora de profundizar en los fenómenos relatados vinculados al conjunto de Mel. Otra perspectiva a considerar es el impacto de las historias, mitos o creencias culturales sobre el área. Estas influencias culturales podrían contribuir a que las personas interpreten los acontecimientos cotidianos como misteriosos o inexplicables, añadiendo una capa de fascinación a los acontecimientos que suceden en su conjunto. Si bien estas influencias culturales no necesariamente desacreditan las experiencias que las personas afirman haber tenido, abren posibles vías científicas de exploración al investigar los fenómenos informados. En cuanto a la pregunta de qué hay en el fondo del agujero de Mel, encontrar una respuesta sería más sencillo si las coordenadas exactas del agujero fueran de conocimiento público. Numerosos aventureros y expertos han intentado desentrañar los misterios que rodean el agujero de Mel. Uno de esos individuos es Gerald R. Osborne, también conocido como Alce Rojo, un curandero intertribal de ascendencia nativa americana y blanca que afirma haber presenciado personalmente el agujero. Osborne afirma que visitó el agujero varias veces desde 1961 y reveló detalles intrigantes, como una base gubernamental clandestina vinculada al agujero dedicada a estudiar la actividad extraterrestre. Sin embargo, a pesar de sus afirmaciones, una expedición dirigida por Osborne en 2002, en la que participaron 30 personas, no logró localizar el escurridizo agujero. Por el contrario, el geólogo Jack Powell, del Departamento de Recursos Naturales del Estado, se muestra escéptico. Powell descarta la existencia del agujero como geológicamente inverosímil, argumentando que un agujero de tal profundidad colapsaría bajo la inmensa presión y el calor de las capas circundantes. Powell propone que la historia puede haberse originado en un viejo pozo de mina común en una propiedad privada. Sin embargo, sería imprudente desestimar las afirmaciones de Mel y las de otros lugareños sin un escrutinio adecuado. El enigma del conjunto de Mel se ha entretejido en el tejido de fenómenos inexplicables, cautivando el interés de muchos. Esta fascinación ha solidificado su lugar en la cultura popular, convirtiéndose en una referencia recurrente en diversos medios, incluidos libros, documentales, podcasts y obras de ficción. Hemos llegado al final de la semana. Muchas gracias por ver nuestros videos. Gracias por seguirnos y ayudarnos a que esto crezca. Cuéntanos qué te pareció el video de hoy y cuéntanos cuál fue tu video favorito de la semana. Ah, sí, y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.